Buenos días. Hoy continuaremos viendo la forma cómo es que Dios obra en nuestras vidas. Las enseñanzas anteriores estuvimos viendo cómo es que Dios obra su voluntad en este universo y en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y hay algunas cosas que se dan en este universo de, por diferentes maneras, ¿no? Vamos a mirar tres de estas formas, cómo es que la Biblia nos va mostrando que Dios actúa. La primera es a través de los decretos de Dios, ¿no? Que se dan en este universo por el decreto de Dios, cosas que se dan aquí por el decreto de Dios. Es decir, que Dios ha dicho que o ha determinado que son cosas que se van a dar y nada va a evitar que cambie, ¿no? Son situaciones o son hechos que Dios ha decretado, ha determinado que así ocurran y nada puede detener que ocurra esto en el tiempo que Dios ha señalado que ocurra, ¿no? Por ejemplo, ya habíamos visto esto, la venida de Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Dios determinó desde el comienzo de los tiempos que Jesucristo iba a venir para ser el Salvador de nuestras vidas y en Hechos capítulo 4 verso 27-28, ¿no? Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ya Dios había determinado que esto sucediera. Esto iba a pasar y solamente Dios usa todas las circunstancias alrededor para que se puedan dar. Asimismo, Dios ha decretado la salvación de los creyentes, de un creyente, por ejemplo. Dice en Efesios capítulo 1, verso 4 y 5, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Dice que por su voluntad él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, aún antes que naciéramos, aún antes que pudiésemos pensar o hacer algo, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para vivir en obediencia y en santidad delante de Él, para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, eso lo había determinado desde antes y eso no iba a cambiar. Otro hecho que es decretado por Dios y que la Biblia nos muestra, por ejemplo, es la segunda venida de Cristo. Jesucristo va a regresar en Hechos 1:11, dice, cuando Jesús está ascendiendo a los cielos y unos varones se acercaron a los apóstoles que estaban mirando al cielo cómo se iba el Señor, les dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá, va a venir. Es un hecho, es un hecho. Dios lo ha dicho y Dios lo va a hacer. Así es, el Señor va a venir. ¿Ok? Entonces, a través de algunos decretos que Dios ha dado en el universo, en todo el mundo, en la historia y en el tiempo para que se den, eh, Dios obra en su voluntad. Pero asimismo, vimos una segunda forma, que de manera continua, permanente, Dios está interviniendo en el universo a través de todo lo que Él ha creado, ¿no? Y usando los eventos naturales, usando las leyes propias de la naturaleza, obra en su voluntad. Obra su voluntad. A todo esto le habíamos llamado providencia, ¿no es cierto? Dios obra providencialmente su voluntad a través de la historia, a través de las circunstancias, a través de las personas, a través de todo lo que ocurre alrededor nuestro, de una manera tan natural que a la vista del hombre no pareciera que Dios está interviniendo. Por ejemplo, en la vida de José, todos conocemos la vida de José. José
Cuando era joven fue vendido por sus hermanos, terminó siendo esclavo de Potifar y siendo esclavo de Potifar, injustamente terminó en la cárcel. Y si uno mira así la vida de José, entonces podría decir, pero ¿dónde Dios interviene aquí, no? Si pobre José, su vida ha sido de enfrentarse a sufrimientos, ¿no? Y ok, se parecería que Dios no interviene en nada ahí. Pero estando en la cárcel, él finalmente es llamado para interpretar el sueño de Faraón y a través de esto, Faraón lo coloca como el segundo al mando de todo Egipto, ¿no? Era el segundo hombre más poderoso de ese tiempo. Paralelamente empieza una hambruna grande en todo el mundo y Israel tiene que ir a buscar comida. Finalmente José se convierte en el protector de Israel. Y entonces José entiende que providencialmente Dios actuó en su vida con un propósito: poder suplir a su pueblo, poder ayudar a su pueblo. En Génesis capítulo 50, verso 19 y 20, dice: y le respondió José a sus hermanos: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, José entendió cómo Dios actuó providencialmente en su vida. Y les dijo a sus hermanos: ustedes pensaron mal, pero Dios usó aún todo eso que ustedes pensaron, todo esto que ustedes hicieron, y lo encaminó, dice, a bien. ¿Para qué? Para que ocurra lo que estamos viendo ahora. Pueda yo mantener a todo ese pueblo y muchas vidas en Israel puedan ser salvas, ¿no? Entonces, cuando alguien puede mirar externamente y puede decir, ¿y dónde está Dios actuando? Todo lo que pasó son circunstancias naturales, ¿no? Él fue vendido como un esclavo y siendo esclavo se portó muy bien. Potifar lo puso en buena posición. La esposa le echó la culpa de algo que no hizo. Terminó en la cárcel y siendo muy bueno en la cárcel y teniendo un don, ese don fue usado y Faraón se maravilló con su sabiduría y lo puso al segundo de Egipto. ¿Y dónde interviene Dios? Alguien natural y sin querer mirar a Dios podría decir eso. Pero José no. José, que conocía a Dios, entendió que Dios actuó providencialmente en su vida, ¿no? Y de esa manera habíamos visto cómo Dios diariamente, todos los días, en todas las circunstancias, Dios actúa providencialmente en nosotros con un propósito: formar la imagen de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Y la tercera forma como Dios interviene en nuestras vidas es a través de milagros y maravillas. ¿Qué entendemos por un milagro? Un milagro es, o podría definirse como una obra extraordinaria y poderosa de Dios que causa sorpresa, asombro en todas las personas que lo ven alrededor, ¿no? Es el poder de Dios que está actuando en las vidas, muchas veces rompiendo las reglas que mantienen este universo. ¿Ok? Entonces, tengamos claro este concepto mismo que la Biblia nos enseña acerca de milagros. No nuestras propias definiciones, sino lo que la Biblia nos muestra que es un milagro. Por ejemplo, algunos eventos milagrosos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el ejército de Asiria, al mando de Sennacherib, rodea a todos los de Judá, ¿no? Era un gran ejército, iban a destruir todo Judá. El rey de Judá le pide a Dios por su protección. Dios va a brindar su protección. Y miren lo que pasa. Segunda de Reyes capítulo 19 verso 35 dice: y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000.
Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos los cuerpos estaban muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Entonces, ¿qué pasó? Todo el ejército de Sennacherib estaba listo para atacar, y en la noche sale, dice, el ángel de Jehová, y sale y mata a 185,000 personas de la noche a la mañana. Y cuando amanece, todos están muertos. Entonces, esto es obviamente rompe todas las reglas de la naturaleza. Cómo van a morir 185,000 hombres de un momento a otro, cómo van a amanecer muertos tantos hombres. No ha habido enfermedad, no ha habido hambre, no ha habido algo que pueda explicar esto. Simplemente el asombro de los hombres ante lo que estaba ocurriendo, ¿no? Ok, entonces esto fue un evento milagroso, por ejemplo, cuando pasa aquí. Otro evento milagroso, por ejemplo, fue cuando es concebido el Señor. En Lucas 1:35, por ejemplo, María le dice al ángel, ¿no? ¿Cómo será esto? Y el ángel le responde, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué es lo que pasó aquí? El Espíritu Santo, dice, cubre a María y concibe a Jesucristo. Esto es un evento milagroso, único, que obviamente causó asombro y causa asombro hasta el día de hoy en las personas, ¿no? Algo no explicado por las leyes de la naturaleza, no hay forma de hacerlo, ¿no? Entonces es un acto milagroso. Hechos capítulo 3, verso 2, cuando Pedro y Juan están yendo al templo, dice, se encuentran con un hombre cojo, capítulo 3, verso 2, se encuentran con un hombre cojo de nacimiento, quien estaba en la puerta del templo pidiendo limosna. Era un hombre de nacimiento que no podía caminar, tenía problemas en las piernas, ¿no? Unas piernas todas tullidas, encogidas, unas piernas que ya no se podían doblar, levantar, con una atrofia muscular marcada, y todos le conocían. Pero dice que en el verso 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo te digo, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron las piernas, los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le dio andar y alabar a Dios, ¿no? Y todos se asombraron. ¿Por qué? Porque era un hombre cojo de nacimiento, y para que Pedro hiciera eso, dice, lo levanta y que camine. Un hombre que no caminaba desde el nacimiento, tuvieron que cambiar sus huesos, articulaciones, músculos, todo, para que él se pueda parar y afirmar, ¿cierto? Naturalmente, inclusive una persona que está echada por largo tiempo por una enfermedad, sus huesos, sus músculos están atrofiados y tiene que ejercitarse para poder caminar poco a poco. Pero este hombre, de un momento a otro, se comenzó a afirmar sus extremidades y comenzó a caminar. Y no solo a caminar, dice que comenzó a saltar. O sea, esto es algo increíble, ¿no es cierto? Rompe todas las leyes de la naturaleza, no hay explicación médica para esto, es solamente asombroso, ¿no? Y este es un milagro. Entonces, los milagros son concebidos así por la Biblia como hechos maravillosos, extraordinarios del poder de Dios, y que rompen muchas veces las leyes de la propia naturaleza, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona con un cáncer que no es tan agresivo y está 3 meses en quimioterapia, y luego esta quimioterapia, y luego de estos 3 meses de evaluación, el médico le dice a la persona, mire, su cáncer parece que se ha curado, no encontramos, se ha reducido realmente el tumor a proporciones mínimas, ¿no? Hay que seguir adelante, usted tiene un muy buen pronóstico. Entonces la persona sale del consultorio y dice, es un milagro, Dios me ha sanado. Entonces, ¿es un milagro este? ¿Es un milagro lo que Dios ha hecho? Pues parecería que no, porque naturalmente ha recibido un tratamiento y naturalmente fue reducido el tumor, como le explica el médico, y hay que seguir viendo adelante las siguientes etapas.
Pero esta persona en su emoción le atribuye y dice es un milagro. ¿Causa asombro en él? Tal vez, porque sus expectativas eran altas. Pero ¿causa asombro en los médicos? No, porque era algo que presuponían. Si bien es cierto, no significa esto de que Dios no obró, porque Dios obró providencialmente a través de la quimioterapia, a través de la medicina, de los médicos. Pero llamar a esto milagro no es adecuado conforme a lo que nos presenta la Biblia, ¿no es cierto? Y esto es importante, ¿por qué? Porque es importante, porque cuando no definimos bien lo que es un milagro, conforme a lo que la Biblia nos dice, cada vez le vamos bajando más el estándar de milagro y usamos mal la palabra milagro, ¿no? Es un milagro que hayas llegado temprano, no es un milagro, no es un hecho poderoso de Dios que rompe la naturaleza, no. Simplemente hoy se esforzó y pudo llegar temprano, ¿no? Entonces no es un milagro, Dios actuó providencialmente, tal vez ahí poniendo el querer y el hacer, el que llegue temprano, es posible, pero no es un milagro, no es un milagro que haya llegado temprano. Entonces a veces usamos y tenemos ese lenguaje, y en ese lenguaje bajamos el estándar de lo que es un milagro. Y al bajar el estándar de lo que realmente es un milagro, bajamos indirectamente también lo que sería el poder de Dios. Porque si decimos que es milagro, todas las cosas que ocurren, entonces cuando vayamos y compartamos a las personas, inclusive, las personas van a decir, bueno, un milagro que Dios hace es quitar un dolor de cabeza, bajar la presión. Y ok, y entonces no hay nada extraordinario, no hay nada fantástico. Cuando en la Biblia nos muestra que un milagro es un hecho asombroso, es un hecho fantástico, extraordinario, que aún muchas veces sobrepasa las leyes naturales para que estas cosas acontezcan. ¿Y Dios puede actuar así? Claro que sí, Dios puede actuar así. Actúa así y seguirá actuando así. Eh, pero sea de una manera o de otra, recordemos que Dios está obrando y está actuando en nuestras vidas su perfecta voluntad. Tú, tú vas a pedir un milagro, vas a pedir al Señor por un milagro, qué bueno. Y si Dios te lo concede, aleluya, gloria a Dios. Pero si no te lo concede, si no te concede el milagro, si no ocurre ese milagro, recuerda que Dios sigue obrando providencialmente en nuestras vidas. Entonces, el Señor siempre está actuando en nuestras vidas su perfecta voluntad. Por tanto, no podemos decir que Dios no actúa, no podemos decir que Dios nos ha dejado solo. Dios sigue actuando providencialmente en nuestras vidas. Y si va a hacer por ahí un milagro en nuestras vidas, gloria a Dios. Pero recordemos que bíblicamente, de acuerdo a la Biblia, la forma como actúa Dios principalmente es a través de su providencia. Y de, en menor manera actúa a través de milagros. Entonces, ¿Dios es un Dios de milagros hoy? Claro que sí. Pero no nos olvidemos que Dios diariamente está actuando providencialmente en nuestras vidas. Sea de una o sea de otra manera, Dios está obrando en nuestras vidas. Y le damos las gracias a Dios por ello. Amén. En tus oraciones, dale gracias a Dios. Tal vez estabas o estás esperando un milagro de Dios. Qué bueno. Pero si Dios no te concede ese milagro, es porque tal vez Dios está actuando providencialmente en tu vida y tú no lo estás viendo. Pero descansa en Él y confía en Él, porque Dios sigue actuando en nuestras vidas de manera providencial. A Él sea la gloria por siempre. Amén.